yo conocí el camino de Dios, yo no tenía quien me predique. No había líderes que me prediquen. Me decían, te voy a visitar. Y pasaba así los días y nadie me visitaba. Iba otra persona y decía, te voy a visitar, te voy a enseñar la palabra de Dios. Pasaban los días, no pasaba nada. Bueno, entonces yo quería conocer quién era el Espíritu Santo y empecé a ir a la iglesia. Nadie me invitó, decidí ir a la iglesia y bueno, y ahí recibí la presencia de Dios, recibí al Espíritu Santo. Y cuando recibí la presencia del Espíritu Santo, vio en mi vida. Era una persona introvertida, ¿sí? Y hoy el Señor puso otra persona, ¿sí? Cambió todo, ¿sí? Cambió todo en mi familia, ¿sí? Pero eso no fue de un día para otro. Eso fue cada vez que empezamos a conocer al Espíritu Santo. Amén. Entonces yo decía, Señor, yo quiero conocerte. Señor, si lo que dice tu palabra es verdad, quiero conocerte, quiero escucharte. Entonces empezaba a leer la Biblia y había un hambre de querer aprender más de Dios, de querer vivir más de Dios. Y así fue mi experiencia con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo la primera vez que fui a la iglesia fue cuando un día me levanté, pero escuchando una voz que dice, hoy es el día. Me quedé con eso, como si estuviera soñando, ¿sí? Que hoy era el día, hoy es el día. Y esa voz estuvo todo el día en mí como diciendo, hoy es el día. Y no sabía por qué era. Uno lo toma como diciendo, bueno, era un sueño y nada más. Sí, hoy era un día o un día más. Pero realmente no era. Era el día que yo me iba a entregar al Señor. Que Dios me iba a recibir con los brazos abiertos. Que iba a empezar a cambiar mi vida. Entonces, esa era la voz del Espíritu Santo, pero no sabía porque no le conocía. Sí, hasta que lo acepté y lo empecé a buscar. Yo no me quedé con esas personas que me dijeron, te voy a ir a visitar. Capaz estaba en su buena fe, sí, de irme a predicar, pero bueno, no sé qué le pasó por el camino que no fueron. Pero eso no creó en mí que me detuviera, sino al contrario, que le busque. ¿Sí? Si yo quería más, tenía que buscarlo. Entonces oraba en mi casa, ayunaba, tenía un montón de problemas, dificultades, pero empecé a buscarlo, empecé a orar, empecé a ayunar y ahí tuve un encuentro con el Espíritu Santo y ahí empezaron mis primeros pasos. Incluso ese día que ir a la iglesia, viene una amiga de mi hermana que yo no la conocía y dice, vengo a buscar a tu hermana para invitarla a la iglesia, me dice. Y bueno, entonces ella vino a buscar a mi hermana y mi hermana no estaba. Mi hermana dijo, me voy a hacer un control al doctor y le dejó nomás que no iba a ir. Y la joven debe predicarme, decir, bueno, no está tu hermana, ¿a vos? No estaba la invitación, ¿sí? Yo con curiosidad le pregunté para qué la venía a buscar para ir a la iglesia. Y me dice, bueno, si no están, bueno, no me voy a ir nada. Avisarle nomás que vine nomás. Dice. Yo le digo, pero vos hiciste un compromiso, ¿sí? ¿Y no te va a ir? No, si no me quiero ir sola. Dice, no está tu hermana, no me voy a ir. Y bueno, y le digo, espera que yo te acompaño, sin conocer, sin que nadie me predique. La inconversa le estaba diciendo a la persona que conocía a Dios, o supuestamente conocía a Dios.
acepté al Señor y empezó un cambio en mí, de querer buscar más de Él, de que si la palabra decía que lo iba a encontrar, quería ver, comprobar por mí misma que sea verdad. Y bueno, y tomé esa decisión y lo encontré. Y después que tomé esa decisión, todo cambió en mi vida. Pero eso fue en esos tiempos, ¿sí? Los cambios, si uno realmente quiere buscar, lo va a hacer. Va a disponer su corazón para Dios y lo va a hacer, no importa la edad que tenga. Amén. Lo vas a hacer, lo vas a buscar. Yo tenía 16 años en ese momento. Y con 16 años muchas cosas se te pueden cruzar, vida o situación, pero a través de ese hambre, ese anhelo de querer tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y después fue mi caminar con Él, amén, hasta hoy en día, que después fue diferente, porque decía, Él me hablaba y me decía que tenía que ser portadora de su unción, que tenía que llevar la unción a la iglesia. Y a las personas que les prediquemos, tenían que recibir lo que Dios nos daba. Pero entonces yo tenía que buscar antes mi casa, antes de ir a la iglesia o de irme a visitar a alguien. Porque yo creí, en ese momento le creí y creo que llevamos la presencia de Dios. Amén. Entonces el Señor te muestra esos primeros pasos. Amén. Esos primeros pasos que Dios te habló, que aceptaste a Dios en tu corazón. Amén. Que le dijiste, sí, Señor, vamos juntos. Sí, Señor, te voy a buscar. Si no tengo quien me predique. Amén. Alguna persona, iglesia, que vos me vas a predicar a través de tu palabra. Y así fueron los primeros pasos. Mi maestro es el Espíritu. Esta palabra también, nuestro maestro es el Espíritu Santo. Y Dios quiere que usted su unción, porque un día Él me dijo, la vez que predique esta palabra y todos los que le reciban van a ser portadores de la unción, porque va a haber un hambre, una sed de Dios de quererlo buscar hasta que lo encuentre. Amén. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 10. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Acá habla de la visión de Daniel, que cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor. Amén. Un encuentro natural. Dice que en esa visión que Daniel tuvo, se postró delante de Dios. Yo me acuerdo ese día que sentí la presencia de Dios, que acepté al Señor. Fueron llegando más días y más quería más de su presencia. Y un día, creo que fue el tercer domingo, en ese mismo mes parece que revolucionó todo el Señor en mí. Y viene el pastor, el copastor de la iglesia y me ora, ¿sí? Y fue tanto la presencia de Dios que recibimos mucho. No solamente yo en ese momento que estaba orando el copastor, sino los ungieres, caímos todos. Sí, porque había mucha presencia de Dios en ese momento. Y ahí Dios veía más de su presencia, me bendijo, ¿sí? Y me regaló su salvación, su amor, ver que Él estaba ahí. Y junto con eso me acuerdo dio el regalo del don perfecto. Yo estaba más contenta, no sabía lo que era, pero era un regalo. Y para mí era algo lindo, algo hermoso de parte de Dios. Bueno, era la primera vez que sentí la presencia del Espíritu Santo. Sentí que algo vibraba así dentro de mí y lo que hago es agarrar
¿qué pasó? Porque no sabía lo que pasaba, ¿sí? Era tanto la presencia y bueno, y en ese momento el copastor se dio cuenta y me habló junto a los hermanos que estábamos ahí y era mucha la presencia. Nos postramos delante de la presencia de Dios porque era mucha la presencia, no te podías quedar en pie, ¿sí? Entonces, tanto era lo sobrenatural de Dios, que con esto lo que le quiero contar, que Dios es real. Si le buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. Es tu determinación, tu decisión. No porque yo sea hoy la pastora. En ese momento era una joven de 16 años, ¿sí? Tenía un llamado. Y ese llamado es Jesús. Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón. Y si vos le abrís la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras he hablado esto contigo, me puse en pie temblando. Imagínense esa presencia, o si tuvieron esa presencia sobrenatural de parte de Dios, no te podés quedar en pie, ¿sí? Ponete en pie, te dice el Señor, levántate. Amén. Levántate de donde estás. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Entonces Daniel tuvo esa presencia sobrenatural, pero lo sobrenatural o lo que no conoces, por ahí te causa un cierto temor. ¿Qué está pasando? Como le estaba contando qué pasaba en mí, que yo lo primero que hice es agarrarme, ¿sí? Me agarro, me abrazo yo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Un cierto temor dice que vino en Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ahí está el secreto, disponer tu corazón para el Señor, disponer tu corazón a la oración, a esa relación con el Espíritu Santo, disponer tu corazón a buscar de Dios, a venir a la iglesia, a aprender el Facebook, la tecnología y verlo, a escuchar esta prédica, ¿sí? Y muchas veces decimos, eso fue en el pasado, yo lo sentía antes y ahora no, algo se perdió en mí, algo se enfrió. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Y es una pregunta que te puedo hacer, ¿dónde dejaste al Espíritu Santo? ¿O qué dejaste de hacer bien que hoy no lo estás haciendo? Porque esa unción tiene que crecer. La unción de Dios no se corta, no se mengua cuando hay sed, cuando hay ganas de buscar de Dios. Entonces, ¿dónde está? Capaz tu corazón no está dispuesto, pero hoy Dios quiere que cambie eso en tu vida. Estar dispuesto, estar atento a la voz de Dios, estar atento a lo que Dios dice, estar atento a su presencia, estar atento a lo que Dios quiere hablarte, porque hoy Dios te va a hablar, Dios te está hablando, amén. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, a humillarte, a quebrantar el corazón. Hay muchas personas que no se quebrantan en la presencia de Dios, como si el corazón está duro, ¿sí? Que no entiende o que no recibe, porque no hay humillación, no hay rendición, no doblan las rodillas, no oran, no buscan a Dios, no procuran en la relación del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Si me amas, dice el Señor, si lo amas,
Si querés encontrarte con Él, lo vas a encontrar porque tu corazón está dispuesto. Pero si tu corazón no está dispuesto, no lo vas a encontrar. Amén. Podés escuchar miles de mensajes, pero si tu corazón no está dispuesto a humillarte, a cantarlo delante de Dios, amén, tu disposición es lo que mueve todo. Amén. Tu fe de creer en Dios, de buscar en Dios. Porque muchos se podrían haber argumentado, ¿sí? Decir, no, ¿para qué me voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ir? ¿Sí? ¿O por qué? Muchas veces me tocó ir a la iglesia a escuchar la prédica del pastor, ¿sí? Porque estaba dispuesta a ir a la iglesia, pero pasaban cosas por el camino. Y si yo me argumentaba y decía, no me voy a la iglesia, no iba a recibir. Y cada vez que estaba dispuesto en mi corazón, era tanto la presencia de Dios que no podía quedar en pie. Sí, y muchos me conocían por esa situación, o sea, de la presencia de Dios que se percibía en ese lugar. Amén. Y yo quería más de Dios. No me importaba si era un ratito, pero yo quería estar ese ratito en la presencia de Dios. No me quería perder nada. Aunque lloviera, hacía calor, ¿sí? O estaba feo el tiempo, yo decía, no, yo me voy a la iglesia, yo voy a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Dios. Porque si no hubiese tenido ese encuentro con Dios, no hubiese pasado nada. Amén. Entonces muchos tenemos un encuentro con Dios, pero algunos se apartan, o están lastimados su corazón, o se dejan afectar por lo que dirán. Amén. Sí, o lo que dicen los demás. Pero tu pasión por Dios tiene que estar ahí, latente, presente siempre. Amén. Estoy en el versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Amén. Entonces, cuando vos te humillás en la presencia de Dios, tenés ese amor, esa pasión por Dios de querer buscarlo. Amén. Dios oye tu oración. Dios oye todas las oraciones. Amén. Entonces, no puedo decir, no me siento solo, estoy solo, o no, Dios no me escucha, no me oye. Porque eso es mentira. Porque la palabra nos dice que no vamos a estar solos, porque el Espíritu Santo siempre va a estar. Es el consolador que el Señor Jesucristo nos envió. Amén. No estamos solos. Y otra cosa, que cuando orás, Dios viene. La presencia de Dios está ahí. Amén. Tus oraciones son oídas. Lo que Dios te está mostrando a través de esta palabra, ¿sí? ¿Dónde lo dejaste? ¿O por qué no estás creciendo? Amén. ¿O por qué es lo que te deja afectar por lo que dicen los demás? ¿O porque me siento solo o sola? Amén. Tenemos que entregarle ese sentimiento a Dios, esos pensamientos a Dios, porque el enemigo siempre te va a querer atacar para que no sigas, para que no avance. Amén. Para ponerte miedo. Vos tenés autoridad en la oración para derribar todos esos dardos de Satanás. Amén. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, fuérzate y aliéntate. Amén. Entonces, ahí que Dios renueva las fuerzas. Dios te está alentando, que Él está con vos para fortalecerte, para alentarte, para levantarte. Mientras Él hablaba, recobró fuerza y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Amén. Entonces la oración te fortalece. Si no oras, no vas a tener fuerzas. Amén. Todo está en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios, del Espíritu Santo.